Hola, bienvenidos a este episodio de Saludablemente Mujer en donde vamos a estar hablando de la nutrición. ¿Sabes qué es la nutrición? ¿De qué depende? ¿Cuáles son esos macronutrientes que deberías estar integrando en tu dieta para tener una vida saludable? Acompáñanos en este podcast a Valeria y a mí, donde vamos a hablar todo de cómo nutrir y alimentar nuestro cuerpo para que pueda estar simplemente saludable. Hola, Vale. Hola Yanni, ¿cómo estás? Muy Encantada de estar bien. aquí en nuestro segundo episodio del podcast Saludablemente Mujer. ¿Qué temazo del que vamos a hablar hoy día? Totalmente. A mí me encanta la nutrición. Em, y yo no sé, yo quiero empezar. Muchas veces nosotros, bueno, espérate, vale. ¿Tú algunas veces has escuchado la frase somos lo que comemos? Sí, ¿Cierto? total. Ujú. Ok. Algunas veces yo pienso que somos más lo que absorbemos, ¿no? Porque los alimentos tienen nutrientes que obviamente nos Ujú. alimentan y la calidad de esos nutrientes y la cantidad que nosotros le pongamos a nuestro cuerpo va a depender de la salud de nosotros. O sea, imagínense la comida, ay, es que a mí me encanta este tema, pero la comida nos sirve para alimentar nuestros órganos, el Ujú. cerebro, el corazón, los pulmones, nuestras células. O sea, es simplemente espectacular. Entonces, ¿cómo ves, Vale, ese concepto de que es más importante la nutrición que la alimentación? No sé, que cuéntame un poco cómo ves lo que estaba hablando. No, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo porque, a ver, estamos acostumbrados a comer muchas cosas. A veces muchas de las cosas que comemos lo hacemos de manera automática, Ujú, por costumbre, porque así lo hemos hecho toda nuestra vida, porque desde pequeños hemos comido de tal o cual manera, o porque hemos comido tal o cual tipo de alimento. Y a veces no nos damos cuenta, eso ya es tan automático que no ujú, nos percatamos de lo que nos estamos llevando a nuestra boca. ujú, Y comemos por costumbre, por miles de otros motivos, por hambre obviamente, pero ujú. también a veces es por saciar alguna cosa que no estamos trabajando nosotros internamente, tapándolo con la comida. Y entonces no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y comer alimentos nutritivos es algo que hay que aprender a hacer. Totalmente, totalmente. O sea, acuérdense de una cosa que es importante. La comida es información para el cuerpo. Entonces, depende de nosotros la calidad de las cosas que integremos en nuestro día a día que puedan nutrir ese cuerpo. O sea, como le estábamos diciendo anteriormente, los alimentos hacen falta en nuestro cuerpo porque es una fuente secundaria de energía. Pues si escucharon el capítulo anterior han podido entender un poco de qué es la comida primaria y la secundaria. Entonces, hoy estamos hablando de la comida secundaria. ¿Cuáles son aquellos alimentos que deberíamos integrar en nuestro día a día para tener una salud corporal, mental, emocional? Porque lo que estaba diciendo, sí, la comida es información para el cuerpo, y algunas veces cuando le metemos diferentes tipos de comida, esto puede hacer que yo tenga mal humor o que tenga picos diferentes de humor. O sea, es impresionante cómo la comida puede influir en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de si tienen niños, cuando van a esas fiestas que los llenan de caramelos y de pasteles y todo, bueno, esos niños tienen full energía en un momento y después se les va. Eso es lo que puede hacer la comida en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que podemos empezar a hablar un poco, ¿vale? De ¿cuáles son los macronutrientes? O sea, la comida está conformada por diferentes macronutrientes y no sé si quieres Ujú. empezar tú a explicar un poco cuáles son esos macronutrientes que tienen las comidas y que obviamente nos nutren nuestro cuerpo, ¿no? Sí, bueno, todos los alimentos, hablemos obviamente de los alimentos saludables, tienen algo que aportar a nuestra salud. Como tú bien decías, los alimentos nos ayudan a diferentes funciones de nuestro cuerpo.
tanto a la formación de los tejidos, como el correcto funcionamiento de los órganos, a mantenernos con energía, a Ujú, mantenernos vivos, a mantenernos despiertos, etcétera. Entonces, todos los alimentos que nos llevamos a la boca tienen una función en nuestro cuerpo y eso es tanto proveernos de minerales, de vitaminas, ujú, de los aminoácidos, todo aquello que conforma los diferentes procesos que el cuerpo utiliza ujú. para poder vivir, para llevar una vida. Lo que pasa es que es tan automático como respirar casi que no nos damos cuenta, pero el cuerpo hace un trabajo increíble al procesar todo lo que nos llevamos a la boca. Entonces, imagínate que si no le damos al cuerpo lo que necesita, el cuerpo absorbe lo que puede y el resto se desecha o se almacena como grasa. Ujú, Y eso genera con el pasar del tiempo que la gente tenga un peso excesivo, o sea, empiece a ganar peso, empiece a ganar tallas, digamos así, pero no solamente es lo que ves por fuera, sino también todo eh, el daño que le estás ocasionando a los órganos del cuerpo, ¿no? El sí, total. corazón, Ujú, el sistema digestivo, circulatorio, diría yo también, ujú. nervioso. ¿Cuántas Sí, todo. enfermedades están Ujú, relacionadas con cosas que nosotros no nos damos cuenta, que nos llevamos a la boca, los alimentos que no debemos o que no son la mejor opción para nuestro ujú. cuerpo, ¿no? Entonces, Yo creo que entonces, bueno, basado en todo lo que tú dijiste, hay tres tipos de macronutrientes. Vayamos y hablemos de cada uno. Los tres son las proteínas, ujú, los carbohidratos y las grasas. O sea, todos los alimentos que nosotros incluimos en nuestra vida pueden tener en mayor o menos cantidad eso. Por ejemplo, yo me estaba comiendo antes de empezar a hablar con Valeria, eso es un celery o un apio, dependiendo de dónde estén. Em, pero bueno, cada uno pueden ser buenos o malos. Voy a ser genérica en cada uno y después podemos, vale, entrar en más detalle. Las proteínas son básicas para la creación de tejidos, creación de músculos, etcétera, en el cuerpo. Las proteínas cuando entran, a mí me encanta porque vale, estaba diciendo como lo inteligente que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nosotros agarramos la proteína, nos la comemos, ¿verdad? Pasa por aquí, entra en el estómago, ahí empieza a descomponerse y las proteínas se descomponen en aminoácidos. ujú, Pero después, ¿verdad? Nuestro mismo cuerpo agarra esos aminoácidos y se juntan con otros aminoácidos y hacen otras proteínas esenciales para nuestro cuerpo. Súper interesante. Pero eso pasa con las proteínas. Con los carbohidratos pasa que los carbohidratos se descomponen en glucosa. Glucosa es azúcar. sí, Principal fuente de energía que tiene nuestro ujú, cuerpo para funcionar. Por eso cuando estábamos hablando de los niñitos que están corriendo, claro, después que se metieron todo ese azúcar, todo ese chocolate, los caramelos están con súper energía. Pero vamos a ver después qué tipo de carbohidratos deberíamos estar comiendo para tener niveles de energía constante y no solamente como picos. Y lo último son grasas. Las grasas en el cuerpo se convierten en fatty acids, en ácidos grasos, ¿ok? Que también es súper importante. O sea, por ejemplo, yo no sé si tú que nos estás escuchando sabes, pero el cerebro está envuelto de grasa. Entonces, ujú. le hace falta grasa, como le hacen falta proteínas y carbohidratos. Pero bueno, entremos en detalle de cada uno como para entender cuáles son las proteínas que deberíamos comer, los carbohidratos que deberíamos comer y las grasas que deberíamos comer y los que no también, ¿no? Porque un poco la idea es que ustedes se vayan el día de hoy con herramientas que les hagan poner a pensar, wow, pero esto no es totalmente saludable. Entonces, no sé, ¿quieres empezar con las proteínas, vale? Mira, las proteínas, yo creo que es crítico, bueno, y a cualquier edad. Ujú, La verdad es que las proteínas es algo que debemos consumir independientemente si son niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. ujú, Es súper importante para, como tú bien decías, para o sea, no solo para nuestro funcionamiento de nuestros órganos, sino también para mantener la masa muscular. Es súper importante que comamos proteína en todas nuestras comidas
Para mí, antes eso no lo veía yo tan claro, ahora yo lo entiendo súper claro, ahora Ujú, que tengo casi 50 años, me parece que es crítico comer una buena proteína en todas las comidas, ujú, o sea, cualquiera de las tres comidas. ujú, eh, Huevos, ujú, carne. A ver, y en el tema de la carne, hay gente que está a favor, en contra. ujú. Yo soy carnívora, pero trato de comer Eso carne es que porque estás sea... casado con un argentino, ¿no? sí. Pero bueno, pero además de eso, buscar cortes que sean grass-fed, de libre pastoreo, o sea, que no tengan o que tengan la menor cantidad de hormonas, ¿sabes? Ujú, O sea, sí. eh, porque eso también es un problema aquí en los Estados Unidos, bueno, y en Ujú, muchos países, ¿no? El pollo que comas que no tenga antibióticos, que no sea criado con hormonas. Comer proteína es bueno, ujú. siempre es bueno, pero hay que ver qué tipo de proteína te llevas a la boca. O sea, Hay que estás aprender a hablando, leer un poco y creo que tenemos otro capítulo del podcast. pero estás hablando entonces de proteínas que sean alimentadas con pasto y no con probablemente con soya ni con Exacto, productos genéticamente modificados. Estás así es, hablando de que, antibióticos también. ajá, Lo más natural posible, diría yo. O sea, buscar ahora fuentes. Creo que estamos volviendo mucho a lo básico ahora, ya ujú, no tanto lo industrializado, sino también volver, y creo que muchas de las personas que nos escuchan, que están en otros países, especialmente Latinoamérica, tienen las opciones de comprar productos que vienen de granjas, ujú, directamente de granjas, que no tienen que pasar por procesos industrializados. ujú, Entonces, tratar de buscar este tipo de proteínas saludables, pescados, por ejemplo, el salmón, que es lleno de omegas, que son grasas ujú, saludables para el cuerpo, pescados blancos. Evitar todo tipo de proteína súper ultra procesada como son los embutidos, por ejemplo. ujú. Eh, Que que están yo llenos de sé, sodio también, ¿no? sí, exacto. Y Ujú, yo sé que como mamás a veces es lo más rápido, una salchicha, ujú, pero es de verdad eso es algo que a nuestros hijos les va a hacer bien o es algo que nosotros por el salir del paso y del del apuro pasto. del día a Ujú, día, entonces tenemos que aprender a escoger las proteínas correctas ujú, con las que nos vamos a alimentar, ¿no? Em, Creo que con las proteínas, bueno, y también si eres vegetariano, porque también muchas de claro. las personas que nos escuchan pueden ser o que nos ven pueden ser vegetarianas. Hay también proteínas vegetales, como están en las lentejas, en los frijoles, Ujú. eh, El la quin- tofu, el tofu, el la soya, hemp, que no exacto. sé cómo se llama hemp El en... geme cáñamo, creo que es en español, Ok, no ¿sí? sé. La quinoa, Ajá. tienen proteínas, son proteínas vegetales El que brócoli, podemos, impresionantemente, los champiñones. imagínate. Sí, ajá. Entonces son productos frescos que podemos encontrar en los supermercados. Cuando vayamos al supermercado, también busquemos la sección de los productos orgánicos. Hay gente que me dice a mí, pero es que los productos orgánicos son más caros. Sí, hay un componente de que son más costosos, pero en tu dinero, ¿en qué lo inviertes? Para tu salud, le peleas ahí, ¿no? Pero para comprarte algo que tal vez no sé, no juzgo los gustos de cada persona, pero vaya, si le destinamos dinero a otras cosas, porque no vas a destinarle a alimentos que sean mm, mejor para tu salud. Ujú, Bueno, eso es tema de otro capítulo también, pero buscar que ese tipo de proteínas que nos llevemos a la boca sean lo más naturales posible, por ujú, decirlo así. total. Y incorporarlas siempre en nuestras comidas. Ahora podemos ver el tema de los carbohidratos, por ejemplo, Yani. Sí, o sea, me encanta. Gracias por todo lo que nos dijiste de las proteínas. Entonces, carbohidratos, súper importante. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, nuestro cuerpo, la principal fuente de energía. O sea, cuando nosotros necesitamos, eh, no sé, ir al trabajo, cocinar, limpiar, nuestro cuerpo lo primero que agarra es la glucosa que tiene el cuerpo, que son los carbohidratos que se descomponen. Ujú, Pero hay que darle los carbohidratos necesarios. ¿Qué carbohidratos deberíamos estar incorporando? Vegetales, frutas. Todo esto es principal fuente de energía, pero energía buena. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener energía constantemente.
durante el día. Mm. Cuando nosotros comemos este tipo de carbohidratos, que también tiene fibra, nos ayuda el cuerpo a que se mantenga, porque esa fibra nos ayuda a controlar el azúcar en el cuerpo y mantener esos niveles durante todo el día. Yo sé que algunas veces nos provoca, y justamente antes de hablar con ustedes, estaba hablando con Vale, em, y hay situaciones, o sea, yo siento que ahorita estoy comiendo otro tipo de carbohidratos de vez en cuando, porque yo como muy bien, ¿no? Pero me provoca tal vez más una arepa, me provoca unas tortillas. Yo no tengo pan en mi casa, entonces no puedo comer. O sea, si quisiera, no puedo. Pero ese es el tipo de carbohidrato que no deberíamos integrar. Entonces, cuando yo integro, positivo sería granos, legumbres, em, frutas y vegetales. Los que no deberíamos integrar, ¿verdad? Son no sé, el azúcar blanca, las Ujú. harinas procesadas, el pan, la pasta. Y ojo, aquí ni Vale ni yo le estamos diciendo, no, pues que para que sea saludable tienes que cambiar todo tu estilo de vida, porque pues si no, apaga el podcast y ya, ¿no? No, Sí. nosotros estamos como un poco dándole técnicas que te pueden servir a ti para tener una vida más saludable. Pero yo con respecto a la comida, yo más o menos utilizo la regla 80-20. Eh, y cuando me salgo de mi dieta de vegetales y frutas y granos, pues cuando me salgo lo hago en mi casa, ¿sí? Ujú. Generalmente. Y si me provoca una pasta, entonces, bueno, la preparo con muchos vegetales, le pongo muchos tomates naturales, no utilizo salsas. Algunas veces me compro las pastas que son de quinoa, Ujú. Sí, sí. de lentejas, De que garbanzo también hay. de garbanzos, imagínate que las puedes encontrar. Sí tenemos opciones. A mí me encanta la pizza, pero la verdad es que me gusta la pizza que yo hago. Entonces yo compro la masa, a las masas le pongo un poquito de chía, jonjolí. O Mm. sea, yo todo lo que hago tiene pepitas por todas partes, ¿no? Le pongo linaza y ahí la meto en el horno. Y yo hago la salsa y yo le pongo vegetales. Entonces siempre tenemos una opción un poco más sana, pero definitivamente deberíamos disminuir las harinas procesadas, pasta, los dulces, todo eso es carbohidratos, pero que no son tan buenos y no nos va a mantener un nivel de energía y eso nos puede causar en el cuerpo inflación y nos puede causar que no nos estemos nutriendo de la forma correcta. Antes de pasar la palabra a ti, Vale, para que nos hables de las grasas, acuérdense lo que decíamos, nuestro cuerpo absorbe entre un 10% y un 90% de los nutrientes de las comidas. Ya sabemos que los nutrientes es la comida que necesitamos en nuestro cuerpo para un buen funcionamiento, para que nuestros órganos les demos de comer, nuestras células coman y bueno, que se porte bien. Entonces, por eso es tan importante la calidad de los alimentos que nosotros le metemos al cuerpo, porque podemos estar absorbiendo un 10% o un 90%, pero ¿qué pasa si estoy absorbiendo un 10% de una hamburguesa o de una pizza que no tienen nutrientes? Claro. Entonces ahí es donde debemos de pensar dos veces. Pero bueno, siempre pensando de que eh, podemos de vez en cuando salirnos de esta parte, siempre buscando la mejor opción, ¿no? No sé si tienes algo que decir con respecto a los carbohidratos. Bueno, y también buscar opciones que sean integrales, ¿no? La verdad, o sea, puedes buscar pasta integral, puedes Mm, buscar, en lugar de comerte arroz blanco, comerte arroz integral, ujú, que son todos estos menos procesados, que son ujú, lo mismo, pero sin tanto proceso, sin tanta refinación, ujú, y que a la larga hace que eh, tú tengas un poco más de fibra, tu cuerpo se demore un poco más en procesarlo y le ponga más energía a ujú. esa digestión de esos alimentos y a la larga no se conviertan literalmente en, en, un problema Ujú. para tu cuerpo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y gatos, gente le tiene terror a la palabra, pero es importante saber que hay carbohidratos, o sea, que hasta las vegetales y las frutas son carbohidratos, Ujú, ujú, pero son carbohidratos buenos, digamos así. ujú. Como todo, hay que
no abusar y comerlos en moderación como todo alimento que nos llevemos, ¿no? Ujú, Que sea en moderación. Y bueno, y de las grasas, sí, también vivimos en una sociedad en que se pondera mucho lo grasosito, lo rico, ¿no? O sea, ujú, que todo sea frito, o qué rico es comerte un pollo apanado, bien frito, un pescado apanado, o lo que hablábamos de los embutidos, que tienen muchísima grasa, los quesos, por ejemplo. Hay quesos que tienen muchísima, muchísima grasa y que también puedes consumir un poco, pero después, si ese es tu ritmo de comida constante, ujú, te afecta a las arterias del corazón, te afecta el nivel del colesterol también, o sea, se te disparan otros marcadores, entonces tienes que tener cuidado con el tipo de grasa que consumes. Hay también las grasas saludables, que ujú, eso es lo que nosotros pues invitamos a las personas que trabajan con nosotros a que incorporen ujú, en su rutina, en su dieta, ¿no? Por ejemplo, los aguacates, el salmón, los frutos secos, ujú, como decíamos, en moderación, pero los frutos secos tienen grasa, pero grasa buena. Las almendras, las nueces, em, ay, ¿cómo se llaman las otras? Los pistachos, ujú, todas las semillas, ¿no? Lo que decíamos. Es súper importante. El aceite de oliva, por ejemplo. Todo eso son grasas buenas. ujú, Y que puedes también evitar siempre todo lo que sea frito. El aceite es una grasa, estos aceites que se usan para cocinar, el de canola o que es el sí, típico, ¿no? ujú, Girasol. Hay que tener cuidado, tal vez tratar de incorporar otro tipo de aceites. Yo uso mucho ahora el aceite de aguacate, el aceite de coco, ujú, eh, porque hay que darle algún sabor a la comida. También, pues, o sea, tratar de cocinar las cosas al grill más que fritas, al horno también. O sea, puedes hacer variaciones que hagan que tus platillos tengan sabor, pero no necesariamente sean insalubres, ¿no? ujú. A la- Vale, la otra vez, y bueno, para ti que nos escuchas o nos estás viendo, pero yo me compré un aparato que tiene como 10 opciones diferentes, pero una de las opciones es un air fryer. Ujú, ajá. Y wow, o sea, Sí. ojo, yo no soy de hacer, o sea, de poner así de aceite y poner una empanada frita, no lo voy a hacer. Pero bueno, nada, sí, me encanta, una empanada me encanta, la hago con masa de arepa, le pongo linaza, chía, avena, le pongo todo esto para envenenarla, la relleno y simplemente le pongo un poquito de aceite de oliva por arriba y por abajo y la pongo en el air fryer y Fryer. wow. Entonces, lo que hablamos, siempre hay opciones saludables o Perdón, opciones... Yanni, Ah, inclusive hasta las papas fritas. Yo ujú. ahora hago las papas fritas en el air fryer para mis hijos. Ah, buenísimo, Las buenísimo. que vienen en el súper ya cortadas, las pongo en el air fryer sin aceite, sin nada y salen deliciosas, crujientes. Sí. No le piden favor a las otras y yo en mi mente digo, estoy haciéndoles un Claro, favor. totalmente. Ah, yo me como. Ujú, claro. Pero bueno, entonces, todo lo que queremos y todo lo que le estamos dando son pequeños tips que les puedan servir para tener grandes cambios en términos de salud. Y a mí me gustaría, vale, que empezáramos entonces como a hablar de varias cosas. O sea, si estamos hablando de nutrición, me encantaría que habláramos de aquellas cosas que deberíamos incrementar en nuestra vida y aquellas cosas que deberíamos disminuir o evitar. Y bueno, no seamos radicales, no es evitar totalmente, Ujú, si se puede, genial, pero empecemos por algo, porque la idea es que empecemos por cambios, por un cambio que nosotros hagamos va a ser más fácil que podamos hacer los otros cambios. Entonces, bueno, si quieres vamos por las cosas que podríamos incrementar. Yo voy a empezar con una y ujú. es comida real. Y bueno, perdón que no las tengo en un platico, pero bueno, esto es comida real. Y les estoy enseñando para los que nos están escuchando que tengo mi bolsita llena de celery y zanahoria. Entonces, la Ujú. comida real es toda aquella comida que se echa a perder. Si yo dejo esta zanahoria, si yo dejo una fresa, la manzana, si la pico y la dejo afuera,
los organismos empiezan a comerse esa manzana, que es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo empieza, nosotros somos organismos, multiorganismos, nosotros empezamos a desintegrar y a comernos eso. Ujú. Entonces, coman comida real, esa que se descompone. Y les pongo un ejemplo, a mí me encanta este ejemplo porque en mi época de rumbera, y espero que mi mamá no me esté escuchando, o viendo, pero en mi época de rumbera, pues algunas veces, obviamente, 3 de la mañana, había estado bailando, Claro. me tomé 2 tragos y bueno, tenía hambre, entonces venía en el carro y algunas veces, muy pocas, y esto fue hace mucho tiempo, me paraba en, me paraba en McDonald's Sí, y me comí unas papitas fritas, pedía una ración grande de papitas fritas. Y un día, cuando limpié el carro después de muchos meses de esas papitas fritas, encontré una y la encontré perfecta. No le había pasado nada, no se había descompuesto, nada. no. Entonces, la comida real es la comida que se descompone. No se Así es. coman nada que no se descomponga porque es que su cuerpo tampoco lo puede procesar. Así. Ese es uno de los datos que me gustaría que la gente se llevara de incrementar. ¿Qué otro vale? Bueno, incrementar la comida real me parece súper, súper consejo. Cocinar más en casa. O sea, Ok. preparar tus alimentos en casa. Em, a mí, como muchas mamás, creo que por muchos factores sabemos que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por nosotros mismos. Sobre todo, hablo por las mujeres que tenemos ya casi 50 años y que nuestro organismo como tal empieza a disminuir la rapidez con la que metabolizas la comida. Obviamente nosotros ya no necesitamos alimentarnos como los niños, ya no necesitamos crecer, Ujú, entonces no necesitamos comer porciones muy grandes ni excesivas de ujú, comida. Entonces, de la mano de comer comida real es comer la comida que tú preparas en tu casa. Lo que tú mencionabas, ujú, ¿quieres hacerte una pizza? Ok, créeme que es mucho mejor comerte la pizza preparada por ti, con la masa tuya, ujú, que pedirte una de la pizzería de la esquina. O sea, ujú. tú le pones la salsa, tú le pones de la cantidad de queso que tú quieres. El Creo que amor. sí, además, Ujú, eso es súper importante, como lo que tú transmites al hacer los alimentos. ujú, Además le pones la intención a la comida, que es algo que yo he aprendido con los años. Intenciono la comida que estoy preparando, en mi mente la bendigo y digo, esto va ujú, a ser para mi mejor bien, para mi salud, la de mi familia. Creo que eso es súper importante, o sea, comer comida real, preparar la mayoría de tus alimentos en la casa, y otra cosa que yo hago mucho, porque obviamente somos seres sociales y salimos también, si yo voy a un restaurante, yo miro con anticipación siempre el menú que va a haber en ese ujú, restaurante. Yo ya con anticipación sé qué va a haber y cómo y qué puedo pedir, que no sea tan perjudicial para mí. ujú, Entonces, si miro que hay un pescado, me lo pido con vegetales. Y bueno, no me limito y digo voy a comerme un postre, porque de vez en cuando también está bien. No hay nada malo. El ujú, problema es si lo haces costumbre y si lo haces en tu día a día. Entonces, mirar los menús de dónde vas a ir a comer, tratar de ir a lugares donde tengas opciones que ujú. también sean saludables. Obviamente, yo entiendo si estás en la mitad de la carretera y te mueres de hambre y no te queda más que un McDonald's, pues ya, tampoco te va a pasar nada una vez. Ujú, Eh, pero si puedes escoger, trata de hacerlo. ujú. Sí, Es lo otra de mejor. las cosas que también yo pondría, bueno, en el caso de restaurantes, la otra vez estaba escuchando un podcast, que ahorita soy amante de los podcasts, de Jay Shetty, y él estaba hablando de que, o sea, en los restaurantes te ponen, creo que el podcast era con Daniel Amen, pero estaba hablando de cómo en los restaurantes ellos te ponen pan, ¿verdad? Y cómo te piden, bueno, qué bebida quieres para que tengas alcohol, porque eso hace de que tú quieras comer más, ¿no? Entonces es Mm, impresionante, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando yo voy a restaurantes es como no me pongas pan, no me pongas los chips en salsa, o sea, voy directo, sí, bueno, si me voy a comer unas tortillas, pues me las voy directo. Otra de las cosas, eso era con respecto a lo que mencionabas que quería agregar, otra de las cosas que podemos hacer en los restaurantes. Pero, bueno, ya hablamos de
la parte de la comida real, de lo que Vale dijo de lo que cocinarás en casa. Incrementa, estamos hablando de las cosas que puedes incrementar para tu nutrición y tu alimentación, ¿no? O sea, que sean buenas y saludables. Pero es el tomar agua. Bueno, no sé, perdón, pero me he pasado, es que tengo hambre, entonces estoy tomando mucha agua. El agua nos ayuda, nosotros somos entre 65 y 70% agua, líquido por adentro, ¿no? Nuestro cerebro, todas nuestras cosas. Entonces, cuando nosotros integramos agua, algunas veces nosotros comemos porque tenemos algún antojo porque estamos deshidratados. Entonces, el agua nos ayuda, aparte de liberar toxinas también. Entonces, algo que tienen que incrementar definitivamente es el agua. Algo Sí. más que se nos vaya pasando de incrementar, aparte de todos los que dijimos, de vegetales, frutas, granos, etcétera. Bueno, yo creo que otra cosa súper importante es incrementar los superfoods. Ujú, Los superalimentos, que también es algo que podemos hacer, incorporarlos de manera muy sencilla. Por ejemplo, yo los incorporo mucho en mis batidos que tomo en la mañana. Los superfoods son todos aquellos, diríamos por decir, semillas o plantas, por ejemplo, que podemos incorporarlas. Digo, uno de mis favoritos es el azaí, por ejemplo, ujú, el azaí, que es una fruta de la Amazonía, me parece brasilera, en el Brasil. El azaí tiene súper antioxidantes, por ejemplo. ujú, Entonces, eh, aquí no he encontrado azaís como tal, pero venden el polvo de azaí, entonces yo lo ajá, incorporo en mis smoothies, em, todo lo que son la linaza, la chía, por ejemplo, que ujú, son buenísimas, que son también súper buenas semillas que podemos incorporar. Por ejemplo, yo no sé si mucha gente sepa, de la que nos está escuchando o mirando, el chocolate amargo es un ujú, superalimento. ujú, Entonces, yo, por ejemplo, fan total del chocolate toda mi vida, em, pero con los años, obviamente, no era la mejor opción chocolate con leche ujú. tú sabes las Lleno de barritas que te azúcar, ¿no? venden. Ujú. Y empecé a migrar poco a poco al chocolate amargo. Eh, Generalmente me lo traigo del Ecuador, que tiene un chocolate Y maravilloso, delicioso. 75%, 85%, Ujú, casi no tiene azúcar. Me como un cuadradito, Yani. Cuando tengo un antojo de algo dulce, me ujú. como, casi no tiene azúcar, pero ya me he acostumbrado. Y cuando ahora me como un chocolate normal, no puedo por la cantidad de azúcar. Ya mi Ajá, paladar no está acostumbrado, pero me como un cuadradito de un chocolate y eso es súper bueno para el corazón, por ujú, ejemplo. sí. Entonces, esos superalimentos, la quinoa es un superalimento también, full Sí, fuente de también, o sea, proteína. todos estos, como tú decías, o sea, todos estos se llaman superalimentos o supercomidas porque están llenas de nutrientes. A mí, por Llenas. ejemplo, me gusta como el bok choy, la col Buena. rizada que la llaman kale, son superalimentos. Ujú. Lleno de calcio, por ejemplo. Sí, El total. kale. Pues yo, el kale a mí no me gusta comerlo así en ensaladas porque es un poco Es áspero, como es un ácido. poco Ujú, fuerte. Yo lo pongo en mis batidos. ujú, Ni siento el kale. Y sé que me estoy sí, tomando la porción de vegetales que necesito y igual además me ya. estoy Ajá. supernutriendo. Entonces, incorporar los superalimentos. O sea, Súper. esto es algo que también no es nada complicado. Es Ujú, fácil encontrarlos en los pasillos de los supermercados. ujú, Hay que solamente empezar a mirar. La moringa, por ejemplo, que ujú. también es buenísima, que es totalmente verde. eh, en fin, Sí, hay súper. muchísimos. Ujú. Ujú. Pero bueno, entonces ya hablamos de todas las cosas que, como haciendo el resumen de lo que habíamos visto cuando hablamos de los macronutrientes, cuáles eran los buenos y los malos. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos disminuir? Y yo creo que, o sea, el azúcar, definitivamente. Yo, o sea, para mí, por ejemplo, yo tengo, en la casa tengo azúcar morena. Pero yo no, o sea, yo no tengo cosas que tengan azúcar, yo no tengo chocolate, yo no tengo dulces, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque es que Ujú. en un momento, esto me funciona a mí. Ojo, recuérdense que lo que hemos hablado anteriormente, cada quien es diferente, pero a mí me funciona cambiar un poco a mi ambiente. Entonces yo no tengo nada
de junk food, mecato, chucherías, como lo quieran llamar. No tengo nada en mi casa. Y eso a mí me resulta porque obviamente no la como en un momento de desesperación o si me quedé despierta hasta tarde, pues a mí me toca Ujú. comerme unas nueces porque es lo único que tengo como de comida chatarra, por decirlo así, que no es chatarra. Pero entonces el azúcar deberíamos disminuirla. Y con respecto al azúcar, piensen también que el azúcar está en muchas partes. En la salsa de tomate está el Sí. azúcar. Cuando nosotros estamos, obviamente, cuando estamos consumiendo tal vez el sirop de maple, el que les pones a las panquecas, la miel, el agave, todo eso es azúcar. Son diferentes tipos de azúcar. Y la comida, pues, o sea, cuando si aprenden a leer las etiquetas nutricionales, hay dos cosas que ver, o sea, es el azúcar agregada también, porque las comidas tienen azúcar, o sea, si yo veo, por ejemplo, una etiqueta nutricional de una manzana, tiene azúcar, pero es la agregada también la que nos complica las cosas, el sirope de fructosa alta, no sé exactamente cuál es el nombre en español, pero bueno, todas esas cosas las tenemos que ver a la hora de estar integrando comidas. Para mí lo más fácil es que yo no tengo nada de paquete. O sea, de paquete, bueno, tengo unas tortillas, tengo la pasta, pero, o sea, si yo voy a mi despensa son puras especies y bueno, la nevera está cargada de vegetales en general, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es algo que definitivamente podríamos evitar, disminuir en la vida. ¿Qué otra cosa, vale, que podríamos disminuir para tener esta alimentación como deberíamos? Bueno, algo que yo dejé de consumir hace muchísimo tiempo es la cafeína, em, porque a mí me altera un poco el café eh, por mi forma de ser, la verdad. Pero, a ver, hay gente a la que le funciona y le funciona muy bien, no Ujú, pueden vivir sin un café. Y entiendo, te da energía momentánea, te da lucidez cuando estás ujú, súper dormido. Abusar, pero es como en todo, abusar tampoco es, tampoco es lo óptimo, ¿no? Porque estás tal ujú. vez llenando tu cuerpo de cafeína y no le estás dando otro tipo de nutrientes a tu Ok. cuerpo. Entonces, no abusar de la cafeína, todo lo que son tragos, los tragos son cargadísimos de azúcar, no le aportan nada a nuestra salud. No te digo que no te tomes un trago de vez en cuando, un cóctel, esto está bien, pero evitarlos, sobre todo aquellos que tienen mucho componente, mucho ingrediente, Sí, tal vez un afecta. mojito no, que le ponen azúcar o una Exacto, caipirinha. exacto. Ujú, Pero evitarlos, ujú, porque a la larga también a tu hígado le estás sobrecargando y eso ujú. no queremos tampoco. El hígado Claro. hace unas funciones tan vitales y tan importantes para nuestra digestión, para Ujú. nuestro cuerpo en general, que eso es algo que podemos evitar, ¿no? Todo lo que son bebidas azucaradas con Las gas, sodas. Ajá. las sodas. Eso es un no, 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 no. Ujú. Ni por más que te digan que no tiene azúcar o por más que te diga que, no sé, que son diet o lo que sea, Sí, es un no, algunas no. veces es peor porque tienen, y ese es otro punto que deberíamos, ese sí, evitar los endulzantes artificiales, Total. como la esplenda, el aspartame, la sucarosa, todas esas Sí, son cosas que nuestro cuerpo no puede procesar, entonces eso sí, evitarlo sí, totalmente, totalmente. O sea, totalmente. preferible tomar, o sea, a ver, si ya azúcar morena, si es que, o azúcar Ujú. de coco, por ejemplo, ya, ponerte eso, es preferible una cucharada a que te pongas Un endulzante eh, artificial. un Ujú. resaltante artificial. A la Total. larga, preferible. Ok. Y aprendes también le bajas mucho, o sea, cuando aprendes a dejar el azúcar, la visible, porque como tú dices, el azúcar Ujú. está escondido en todo lado, pero si dejas de un lado la visible, tu paladar se acostumbra, poco a poco. Totalmente, total. Era lo que tú No, decías, ¿no? De que ya el chocolate, o sea, yo un chocolate de leche yo no me puedo comer. Me parece no, yo ya no puedo, demasiado, pero demasiado dulce. Entonces mi demasiado. paladar ya se acostumbró a eso. Yo el café, cuando yo era joven, que tomaba mucho café, ya no, yo me tomo mi café en la mañana y ya. Pero cuando era más joven, porque todavía soy joven, los que me están viendo, estoy joven, pero los que Era no, más. créanme. Pero yo me tomaba, no sé, 8 tazas de café al día. Imagínate 8 tazas de café o 6, no sé. Pero ¿y si le ponía 2 cucharadas de azúcar?
Entonces me tomaba Mm, 12 cucharadas de azúcar. Es no. mucha azúcar. Y yo empecé, dije, bueno, yo creo que tengo que controlar, a medida que fui aprendiendo, eh, yo empecé a dejar el azúcar de lunes a viernes en el café y solamente se la ponía como una recompensa en los fines de semana, hasta que me quité esto. Ojo, esto fue con el tiempo, esto no fue de un día para otro, pero Mm, sí cuando uno sabe y se instruye, y esto es mucho la idea que tenemos Valeria y yo al hablarles de esto y hacer el podcast para ustedes, cuando uno aprende más, uno empieza a tomar mejores decisiones en la vida. Y esa es un correcto. poco la idea que tenemos hoy, ¿no? Entonces, vale, ¿con qué frase despedirías este podcast que tenga que ver con la nutrición? Y yo después le voy a dejar una tarea. Bueno, yo creo que una frase que siempre que la leo me recuerda que la comida es importante. Es Ujú. importante, pero la frase es, deja que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. O sea, Wow. la verdad es que nuestros ancestros entendían muy bien ese concepto Ujú, y cuando estaban enfermos sabían qué era aquello que debían comer para poder sanarse y ujú, curarse de cierto tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, eh, no tenemos que llenar nuestra despensa de medicamentos, sino ujú, más bien de alimentos. Y el rato que tú a tu cuerpo le das los alimentos correctos, tu cuerpo se hace fuerte, ujú, tu sistema inmunológico está preparado para combatir lo que venga, ujú, desde una gripe hasta cualquier otra cosa. Pero si tu cuerpo no tiene los nutrientes y está muy pobremente alimentado, va a ser más difícil que pueda combatir cualquier tipo de virus o enfermedad que se te presente, ¿no? Entonces, ujú. estamos conscientes de eso, que los alimentos pueden ser nuestra medicina. Exactamente, qué lindo. Y bueno, yo les voy a dejar una tarea porque pues, nos encanta que ustedes puedan tomar acción de lo que aprendieron el día de hoy. Ya vimos cuáles son los macronutrientes, cuáles son los buenos, los malos, cuáles son las cosas que deberíamos agregar. Entonces, Vale y yo queremos que de todo lo que tú aprendiste hoy, agarres una cosa y digas, ok, por un mes voy a integrar esto. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, vamos a suponer yo no tomo mucha agua. Bueno, ¿sabes qué? Voy a integrar un cambio, uno, solamente le estamos pidiendo un cambio. Y tomes eso y lo empieces a hacer durante un mes, a ver qué pasa. O si, por ejemplo, dices, bueno, es que yo tomo gaseosas o soda todos los días. Ok, ¿qué pasa si entre lunes y viernes la dejas? ¿O qué pasa si 3 semanas no lo vuelves a hacer? Agarra una cosa que quieras o incrementar o disminuir o evitar y comprométete. Entonces, esa es la tarea que le vamos a dejar, Vale y yo. Me voy a despedir yo primero para dejar a Vale, pero qué lindo, Vale, como siempre, obviamente, hablar contigo. Vale y yo nos conocemos desde el 2020 y ha sido una súper amistad. Pero Bueno, virtual, porque todavía no nos conocemos en virtual, o sea, persona. ustedes pueden creer. No nos conocemos, pero nos amamos y nos adoramos. Pero bueno, muchísimas gracias, Vale, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando. Acuérdate siempre de dejarnos comentarios, de compartir la información con la gente que realmente tú digas, wow, sí, definitivamente esta persona o sea, le sería positivo escuchar o ver a Valeria y a Yanira. Y bueno, acuérdate, hoy hablamos del tema de nutrición. Si te vas hay un link que se llama Renuévate. Ese link tiene un programa de nutrición que te puede servir a ti para guiarte en aquellos cambios que quieras hacer en tu vida. Así que con eso te dejo y te dejo el micrófono, ¿vale? Nuestros micrófonos, miren qué profesionales, por supuesto. Y para que nos cuentes un poquito de qué tienes tú y bueno, para que despidas el programa el día de hoy. Bueno, ha sido una charla, como siempre, súper informativa, interesante y enriquecedora contigo, Yani querida. Em, por favor, déjenos los comentarios,
cualquier consulta, cualquier cosa que quieran ahondar con cualquiera de nosotras dos, van a encontrar toda la información de nosotras en los comentarios del episodio. Y bueno, recuerden que ustedes tienen en sus manos el poder de cambiar sus vidas para mejor. Entonces, todo lo que puedan ir aprendiendo e incorporando en su vida diaria, sobre estos consejos, estos tips que nosotros compartimos con ustedes, estas enseñanzas, les seguro va a tener una repercusión positiva en sus vidas. El programa de Renuévate de Yanni es muy bueno, yo lo hice, tiene el tema de nutrición. Ya para otros episodios hablaremos de otros productos que tenemos para ustedes. Y nada, no tengan miedo de hacer cambios positivos en sus vidas, porque lo importante aquí es que seamos saludables y recuerden que este es el podcast para ustedes, Saludablemente Mujer. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.